Buenas tardes para todos. Estamos nuevamente con el programa de la Iglesia Cristo Viene. Te mandamos saludos para todos los hermanos, para Carmelo también, a nuestra pastora en Carmelo, que ya próximamente ya va a estar por acá, gracias a si Dios quiere. Esperemos que la palabra de hoy sea de bendición para todos y que les sea beneficioso para vuestras vidas. La palabra de hoy es Salmo 36. Dice: la misericordia de Dios. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Palabra del Señor. Bueno, vemos entonces acá en este salmo la misericordia que tiene Dios para con nosotros, es decir, para los pecadores, más aún todavía para aquellos que no conocen al Señor y no saben cómo enfrentar la vida y la hacen haciendo mal, con iniquidad. Entonces, en este salmo el Señor nos pide que nos volvamos a Él, que tratemos de hacer las cosas bien, de hacer el bien, de no hacer el mal. Si nos hacen mal, bueno, nosotros tenemos que retribuir con el bien, por más mal que nos hagan. Así que el Señor aquí nos pide, ¿verdad? Dice: no venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. El Señor va a hacer justicia con todos aquellos que no obran de acuerdo a su palabra. Y tenemos que tratar de volvernos a Él justamente para que el Señor no nos no nos tome a nosotros desamparados, sino que nosotros estemos bajo sus alas, como dice acá, que Él nos ampara. Estamos bajo la sombra de sus alas. Tenemos que volvernos al Señor para que Él nos ampare de todas las cosas del mundo. Ya sabemos y se ven todas las cosas que suceden todos los días, que el mal está absorbiendo, como quien dice, al mundo. Entonces, nuestra palabra o la palabra difundida del Evangelio, tenemos que tratar de seguir difundiéndola más para que todo el mundo conozca la verdad, porque así serán libres y podrán irse junto al Señor. Si nosotros no difundimos la palabra, ¿verdad?, para que las personas lo conozcan, no saben la dirección que tienen que llevar, pero conociendo la palabra, ellos tienen el libre albedrío de elegir si seguir al Señor o seguir en el mundo. Pero al difundir la palabra,
nosotros estamos enseñando, ¿verdad?, cuál es el camino correcto que tienen que seguir. Luego cada uno elige el camino que le parezca. Bueno, y ahora voy a hacer una pequeña reflexión sobre el versículo 9, que dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. A lo largo de los años se ha observado que el vivir con alegría es más una cuestión de actitud que de cualquier otra cosa. He visto personas que, aún habiendo experimentado muchas y varias formas de adversidad, han conservado la alegría por la vida y las ganas de reír. Y he visto a otras que, aún sin tantas adversidades, disfrutando de un buen pasar y varios privilegios, no han encontrado una satisfacción verdadera y han perdido la alegría. David, el valiente rey de Israel, que antes había sabido cuidar las ovejas de su padre, expresó con extraordinaria belleza una verdad que a todos nos puede conducir a la satisfacción plena, sean cuales sean las circunstancias por las que tengamos que atravesar. En Dios está la fuente de la vida y su presencia alumbra cualquier oscuridad. Qué bueno es vivir en esta tierra, por momentos tan árida, con la seguridad de haber encontrado el manantial de la vida y poder recurrir a él en cualquier situación. Y qué diferente debería ser la actitud hacia la vida de aquellos que acudimos diariamente a la luz que nos da la luz. El contacto diario e íntimo con el manantial debería transformarnos en personas llenas de propósitos y que contagian esperanza. Evaluemos nuestra realidad frente a la verdad de la palabra. Si nos llamamos cristianos, pero nuestras vidas están secas y la oscuridad nos rodea, ¿estamos a tiempo todavía de permitir que sea Dios la fuente que sacie nuestra necesidad y alumbre nuestro camino? Él espera que lo busquemos con corazón sincero. Hagámoslo ahora con humildad. Si quieres verdadera vida, acude a la verdadera fuente. Y aquí me trae un pasaje de Efesios 6, del 11 al 20, donde dice que tomemos toda la armadura, que los cristianos tenemos que andar siempre con la armadura, que es la palabra del Señor, y saberla expresar y explicarle a la gente que no conoce de la palabra. Entonces, teniendo nosotros toda la armadura, como dice ahí en Efesios 6, sabemos que el Señor nos va a guiar para hablar a las personas que aún no conocen al Señor. Y que hay muchos que dicen que el Señor tarda. No tarda, Él tiene su tiempo. Lo que pasa es que su infinita misericordia espera que todos nos convirtamos de corazón hacia Él. Bueno, esta era la palabra que tenía yo para hoy. Espero que les sea de bendición. Dejamos ahora a la hermana Graciela. Buenas tardes, que el Señor los bendiga grandemente. Bueno, contenta de estar acá nuevamente y pidiéndole a Dios en su infinita misericordia que el Espíritu Santo nos esté guiando al dar esta palabra para que realmente sea una palabra de bendición para sus vidas, que no sean simples palabras que uno las escucha como un cuento y las olvida al momento. Que tampoco sea mi interpretación, sino que a través del Espíritu Santo llegue a ustedes con el cometido que Dios quiere, que es transformar sus vidas, aprender, tomarla, atesorarla, porque en algún momento de la vida les puede ser muy útil. Bueno, nosotros vamos a seguir con la historia de Esther, ¿verdad? Habíamos dicho en el turno anterior que cuando fue elegido Amán, el soldado principal del
del rey Asuero, le habían dado todos los honores, había paseado, se había dado orden de que debían arrodillarse ante él, todas esas cosas, y que vieron que Mardoqueo no lo hacía, que le habían ido con el cuento y todo. Explicamos por qué no lo hacía. Mardoqueo era judío, tenía sus costumbres, sus creencias, y él fue, algo muy importante, fue fiel a Dios, fiel a lo que él creía en su corazón, y fiel a la palabra que dice: no te arrodillarás ante dioses, ante ningún hombre, porque nadie es digno de que uno se arrodille ante él, solo Dios. Entonces, hoy vamos a continuar. Amán convence al rey. Asuero ya tenía 12 años de reinar. En el mes de Abib de ese año, Amán echó suerte para saber en qué fecha debía llevar a cabo su plan, y le salió el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: Majestad, en su reino vive gente de otra raza. Si los encuentra uno por todos lados, tienen leyes diferentes, no obedecen las órdenes de su majestad, no es conveniente dejarlos vivir en el reino. Si a su majestad le parece bien y ordena que sean destruidos, yo daré 330.000 kilos de plata a los administradores del tesoro del reino. El rey se quitó de su mano el anillo con el sello real, se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos, y le dijo: puedes quedarte con tu dinero, haz con esa gente lo que te parezca. El día 13 del mes de Abib, el rey llamó a sus secretarios para que escribieran las órdenes de Amán y las enviaran a sus asistentes, a los gobernadores de todas las provincias y a todos los jefes del país. Estos documentos enviados a cada provincia y el pueblo del reino en el idioma que entendían y debidamente firmados y sellados por el rey Asuero. En ellos se ordenaba que el día 13 del mes de Adar se destruyera por completo al pueblo judío. Ese día se mataría a todos los judíos, tanto jóvenes como ancianos, mujeres y niños, y además se le quitarían sus pertenencias. Este decreto fue dado a conocer por todas las provincias y pueblos del reino, y se hicieron varias copias para que la gente se preparara para aquel día. Este mismo decreto se publicó enseguida en Susa. Los mensajeros salieron rápidamente con el documento, y la noticia dejó confundidos a todos en la ciudad. El rey, por su parte, se sentó a beber con Amán. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera. Luego se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta. Llegó hasta la entrada del palacio del rey, pero no entró, porque estaba prohibido entrar en el palacio vestido de esa manera. Cuando se conocieron las órdenes del rey en las distintas provincias, los judíos se pusieron muy tristes. No comían nada, lloraban amargamente, y la mayoría de ellos se acostó sobre ceniza y se puso ropa áspera. Cuando las sirvientas y los guardias personales de la reina Esther le contaron lo que pasaba, también ella se puso triste. Entonces le envió ropa a Mardoqueo para que se quitara la ropa áspera, pero él no quiso. Luego Esther llamó a Atac, uno de los guardias que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a preguntarle a Mardoqueo qué le pasaba. Atac fue hasta la plaza de la ciudad, que estaba frente a la entrada del palacio, y allí le preguntó a Mardoqueo qué le pasaba. Mardoqueo le dijo que Amán había prometido entregar mucho dinero a la tesorería del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Además le dio una copia del documento publicado en Susa, en el cual se ordenaba la destrucción de los judíos, y le pidió que se lo mostrara a Esther y le explicara todo. Mardoqueo también le pidió que le dijera a Esther que fuera a ver al rey y le suplicara no destruir a su pueblo. Atac fue y le dijo a Esther todo lo que Mardoqueo le había dicho. Ella, a su vez, le dio este mensaje para Mardoqueo:
hace 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Cuando Mardoqueo recibió un mensaje de Ester, le mandó esta respuesta: no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Hasta aquí la vamos a leer. Bueno, ¿se acuerdan que Amán había ideado un plan que le fue al rey y le dijo que debía destruir a los judíos? Porque eran muchos, porque tenían costumbres diferentes, porque no obedecían. Le agrandó, le hizo ver que eran de temer. A esto yo me acordaba en Éxodo, cuando José, que fue tirado al pozo por sus hermanos, después vendido, José fue llevado después, llegó en la venta que hicieron con él, a Egipto. ¿tá? José también era un hombre muy fiel a Dios. A pesar de todo lo que pasó, de todas las cosas malas que le sucedieron, cuando él llegó a Egipto, aún estando en la cárcel, todo lo que él tocaba prosperaba, todo Dios estaba con él, Dios lo ayudaba. Él en la cárcel fue una persona muy importante porque todo el desorden que había en esa cárcel, José la transformó. Los presos ya no eran maltratados, no pasaban mal, porque José fue ideando, arreglando, haciendo de la cárcel un lugar que podríamos decir agradable. Toda esa conducta que vio vamos a decir, el egipcio, el faraón, hizo que José cayera en gracia, y principalmente a la persona de confianza del faraón. En ese momento José fue tomado de bendición para mucha gente, porque cuando él llegó a tener un puesto muy importante en Egipto, después si saben la historia de José, cuando él pudo revelar un sueño del rey que nadie había podido revelarlo, Dios le dio esa capacidad. Fue reconocido por el rey que realmente el Dios de José era poderoso, ese Dios que nadie conoce, decían. Entonces fue puesto en un lugar muy importante, administrador de todo Egipto. José fue guiado por Dios, hizo todo correctamente, y después él fue de bendición para sus hermanos que lo habían maltratado, que lo habían llegado a ese lugar como preso, y aún para su papá, porque en los tiempos de hambruna él los trajo, fueron ubicados en Egipto y cortada su miseria. O sea que, a pesar de la situación que vivía el pueblo israelí, José fue la persona que Dios usó en ese momento para bendecir. Y sin importar la situación que José estaba viviendo. O sea, podemos estar con miles de problemas, podemos estar encarcelados por muchas cosas, pero aún podemos ser de bendición si somos obedientes y fieles a Dios. Otro ejemplo también, que acá cuando Amán dice, ofrece dinero a la corona, claro, Amán tenía que entusiasmar, no solo decirle al rey, que era peligroso los judíos, que no obedecían, que no se arrodillaban, sino que también lo quiso entusiasmar diciéndole que le iba a pagar dinero a la corona, que ese dinero Amán pensaba sacarlo de las propiedades de las cosas de los judíos, porque una vez que matara a todos iba a saquearlos. Acá también vemos que el miedo, el temor que produce el pueblo israelí ante el enemigo, porque a pesar de que
eran el enemigo, que lo tenían a Mardoqueo ahí cautivo y todo. Sin embargo, tenían temor. Y ante el temor el enemigo ataca, idea planes para sacarte. Otro fue Daniel, que también estaba en cautiverio, en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor, que agarró y trajo cautivos a unos jóvenes que dijo debían ser muy preparados, que los quería llevar para su reino, para que fueran alimentados como se alimentaba él, en el lapso de 10 días, y después tenían que estar perfectos de salud, tenían que ser muy, muy inteligentes para él ponerlos a su servicio. Sucedió que Daniel y 3 amigos decidieron, principalmente por boca de Daniel, no pecar, no seguir las costumbres del rey, sino que pidieron al encargado de la cárcel donde ellos estaban ahí cautivos alimentarse solo de verdura y agua. El encargado tuvo miedo, dijo: si ustedes se enferman, a mí me matan. Daniel le dijo: haz la prueba, nosotros vamos a estar mejor porque el Dios que nosotros creemos nos sostiene. A los 10 días, no solo que estaban bien de salud, que estaban perfectamente, sino que también por la conducta, por la fidelidad de Daniel, y porque Daniel, aparte de alimentarse correctamente, guiado por Dios, oraba de mañana, oraba al mediodía, oraba de noche, sin temor ninguno. No le importaba que estaba en Babilonia, no le importaba si lo iban a matar. Él era fiel a Dios. Él fue visto muy importante. Cuando el rey lo recibió, vio que tenía mucha capacidad y también puso a Daniel en un puesto importante, en el cual Daniel pidió también puestos importantes para sus amigos. O sea que una vez más vemos que Daniel es de bendición a los que lo rodean, por su obediencia, por su fidelidad. Entonces, una y otra vez se repite a lo largo de la vida, en la Biblia, ese temor que se tiene al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el pueblo de Dios es algo especial. Porque el enemigo sabe que Dios no es cualquier cosa, que Dios no es un pastor, no es un hombre en el que uno se refugie. Nosotros, como hijos de Dios, creemos en el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos, la tierra, en el Dios que hizo milagros, porque a todo lo largo de la Biblia siempre una y otra vez se nombra a ese Dios que abrió el Mar Rojo, que hizo muchos milagros. Entonces no es cualquier Dios. Acá cuando Amán dice: Majestad, en su reino vive gente de otra raza, se los encuentra uno por todos lados, tienen leyes diferentes, no obedecen las órdenes. Quería como que preocupar al rey. Obvio, él era el hombre elegido de confianza, el rey creyó en su palabra. El rey se quitó el anillo y se lo dio, que eso era señal de que lo que el rey sellaba con su anillo, nadie lo podía cambiar. O sea que imagínense si sería serio el decreto y ya como podríamos decir ante nuestros ojos, seguro que estaba la muerte para los judíos, seguro, nada lo podía cambiar. Entonces fue elegida una fecha, que faltaban 11 meses para que eso sucediera, para el día en que iba a ser destruido el pueblo. Se llegó los anuncios a cada provincia, todo, estaba todo pronto para que fuera borrado de la faz de la tierra el pueblo de Israel. Pero ojo, Dios tenía otros planes. Aunque llegaba hasta el final, como a veces nosotros nos pasa en la vida que decimos, tenemos un problema serio, y vemos que pasa el tiempo, y el problema sigue. Vemos que el problema empeora, que la persona que amamos, por ejemplo, que puede ser una persona que está en la droga, decimos: Señor, esto sigue cada vez peor, mirá el extremo que llegó, ya llegó a estar en la calle, llegó a estar sin nada. ¿Qué más puede pasar? Y vemos que como que no tiene solución.
Muchas veces Dios permite que se lleguen a los extremos máximos, pero nosotros ante nuestros ojos vemos que no tiene solución, pero Dios tiene otros planes. Y como muchas veces en su palabra dice, planes de bien tengo para ti y no de mal. Para ti es para el pueblo de Israel, para nosotros los que creemos en Él. Entonces supuestamente estaba todo decretado acá la muerte. Cuando Mardoqueo se entera, se entristeció. Rompió su ropa en señal de tristeza, se puso ropa áspera, echó ceniza en la cabeza y lloraba amargamente por las calles. Eso son costumbres que tenían anteriormente en el Antiguo Testamento. Cuando ellos tenían una tristeza grande, se iban al desierto, echaban ceniza, se rasgaban las vestiduras y lloraban. ¿Tá? Era costumbre de ese tiempo y lo hacían justamente en momentos muy difíciles. Pero acá Amán pensó, la única que puede servirnos para salvar al pueblo es Esther, que está en un lugar privilegiado y que él le había pedido a Esther que no dijera de dónde venía. Aún ese pequeño detalle que nosotros a veces podemos leer y dejarlo pasar por alto, pero nada de nada en la Biblia está por casualidad. Ni una letra ni una coma está puesta sin un sentido. Dios tenía sus planes. Él tenía el plan de cambiar la situación. Entonces Mardoqueo decidió ir a Esther a pedirle que salvara a su pueblo. A lo que, como dice acá, Esther tuvo miedo en primer momento y dijo que era peligroso porque estaba su vida por delante si se presentaba al rey. Bueno, hasta acá la vamos a dejar. Vamos a continuar con la historia de Esther, que está preciosa, y no pierdan la paciencia porque viene la parte más linda. Que Dios los bendiga mucho. Bendiciones para todos y que será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Amén.